No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes, de 7:55 a 8:30 de la mañana, solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Michelsen con el programa Buenos días, señor presidente, en la plataforma de Miraflores TV Digital. Y vamos a comenzar nuestro programa diciendo lo siguiente. Hay en ese momento un grupo importante de políticos en nuestro medio, viejos, vejetes, jóvenes, jovencitos, que andan felices porque han ganado un curul en el Congreso. Bien por ellos, pero yo quisiera que sean realistas, que no dejen de darse cuenta, por ejemplo, en el caso de Acción Popular, que ha obtenido el 10%, el opuesto es el 90%. Quiere decir que hay 90% que no han votado por ellos y son precisamente en los que tienen que pensar, y ese mismo juego matemático deberían de hacer todos los partidos que han ganado. Esto creo que es algo que es importante tener a partir de ahora, un poco de humildad y dejar de estar celebrando o haciendo fiestecitas. Ahora, todo esto tiene una gran ventaja. La gran ventaja es que este experimento de mini congreso supuestamente va a durar un año. En ese año, genios como los del FREPAP van a tener que usar todo su talento posible para demostrar de que es importante el hecho de que ellos hayan obtenido buena votación. Otro tanto con los que están con Antauro Humala, que creen que la solución es poner un paredón en Larcomar y dar un espectáculo diario donde cada día se someta a algún personaje o alguna persona a el fusilamiento público, porque estos simpatizantes de Humala parece que les gusta el olor de la sangre, y esto no creo que sea lo que quiera la mayoría de los peruanos. Ya están en el Congreso, tratarán de conseguir primero que salga en libertad su líder, pero en la práctica no hay por qué. Hay gente que está alarmadísima. Conozco a más de uno que ya está haciendo su maleta, que dice, no, yo me voy a vivir aunque sea de mozo a La Palma de Mallorca, sueño de muchos peruanos, porque encima de todo el grupo LGTB está más asustado que nunca, porque los fulanos estos señores del pescadito han dicho que gays manan y que van a desaparecer a los gays. Señores, desde el Parlamento no es que se dirigen o se manejan estas cosas. Tienen que obtener una mayoría muy alta para poder conseguir leyes como, por ejemplo, aquellas que soñarían estos exóticos fanáticos que nos han tocado en suerte que lleguen al Congreso. Vamos a ver quienes han obtenido la más alta votación individual. El que más votos tiene es Daniel Urresti, que tiene 344.954 votos.
Alberto Belaunde con 189.656. Marta Chávez se ha sacado una votación alta, 114.211 votos. Carlos Fernández Chacón, este simpático ex comunista, porque ya no hay comunistas, que sale en televisión ya con sus años y con su gorra. Gino Costa tiene 70.722. Jeremí Espinosa tiene 64.357. Francisco Sagasti, 61.000 votos. José Luna, el hijo del famoso de las universidades, tiene 60.000 votos. Daniel Olivares tiene 59.000 votos. Y Dieter Columbus también con 50.319. He votado, mejor dicho, les he cantado, les he leído los datos que de alguna manera se están juntando con las noticias que da el sistema de la OMPE. Bueno, vámonos a un problema que para los miraflorinos es más grande que para otros. ¿Por qué? Y voy a explicar. Vamos a hablar del coronavirus. Resulta que a los supuestos sospechosos de tener el coronavirus los tienen aquí nomás, en cerca del cruce de 28 de julio con República de Panamá, en el Hospital Casimiro Ulloa, donde hay una unidad especial para esto. Así que vamos a leer ya los mandaron al 2 de mayo, me informa acá producción. Bueno, vamos a ver lo que dijo la ministra de Salud. Hay 4 casos de pacientes sospechosos de coronavirus en el país. ¿Puede reiterarnos, por favor, esta información sobre 4 personas que se les ha aislado porque se quiere descartar o confirmar, en todo caso, de que tendrían el coronavirus? Así es, recibimos en el Hospital Casimiro Ulloa 4 casos reportados de pacientes sospechosos de infección por coronavirus, 3 de ellos de procedencia de China, con antecedentes de haber estado de nacionalidad china y que han estado en la ciudad de Wuhan. ¿Ya? Estos pacientes presentan infección respiratoria leve y eso es lo que tenemos que destacar, que no tienen un cuadro clínico de infección respiratoria grave, como es lo que se presenta en los casos sospechosos de coronavirus. ¿El protocolo, ministra? El protocolo es tal cual se manifestó desde el sector salud del primer día, es aislamiento de los casos sospechosos, tomar las muestras para el análisis molecular, que es un hisopado nasal y un hisopado faríngeo, y estamos para la comparación molecular y poder en 3 días establecer si son o no, confirmar o descartar. En este caso, clínicamente, como les manifiesto, no tienen un cuadro clínico compatible. Sin embargo, por presentar el antecedente de haber estado 14 días antes, uno 23 días y los otros 2 14 días antes en la ciudad de Wuhan, se ha tomado todas las precauciones epidemiológicas que se puede tomar y se les ha aislado. Ahora, son 3 hombres, ¿cuántas personas son? Son 4, 3 ciudadanos chinos y una ciudadana peruana que es la traductora. Los 3 ciudadanos chinos han estado en diferentes momentos en la ciudad de Wuhan. Uno estuvo el 3 de enero y otros han estado hace 14 días. Entonces, como ustedes ven, la Organización Mundial de la Salud da ciertos criterios para establecer quiénes son los sospechosos, contactos sospechosos para una infección por coronavirus. Y los criterios son haber estado en una zona donde hay esta enfermedad, en este caso Wuhan o un país asiático, y el segundo, que por lo menos haya empezado los síntomas de una infección respiratoria grave 14 días
Andes. Ministra, por su estado de salud, ellos han sido trasladados al hospital 2 de mayo, esto está confirmado. Ellos están trasladados, pero no porque están graves, uno de ellos está asintomático. Estamos haciendo solamente un protocolo, un monitoreo, por favor, una vigilancia epidemiológica. Es importante llamar a la calma a la ciudadanía. No estamos ante una epidemia. La Organización Mundial de la Salud no ha declarado una alerta mundial. Es importante llamar a la calma. Sin embargo, como sector salud y como ente rector, tenemos que tomar medidas de vigilancia epidemiológica. Como le manifesté anteriormente, primero que nada, las medidas son las medidas higiénicas. Lavado de manos por lo mínimo 20 segundos. Cubrirse el rostro cuando uno estornuda o cuando tose. Y también acudir a un centro de salud cuando presente síntomas de infección respiratoria asociados a haber estado en una ciudad donde hay infección por coronavirus, en este caso un país asiático como la China y la ciudad de Wuhan. La ministra haciendo un pedido a la calma, a la ciudadanía, por esta sospecha que ha estado causando preocupación. Vamos a ver qué más tiene que decir la ministra de Salud. Es importante informar responsablemente, informar y ayudar a prevenir, a difundir sobre todo las medidas que deben ser de prevención, pero no generar una alarma innecesaria y un estrés y una angustia ante una epidemia que no tenemos todavía en el país. Ante los casos sospechosos se toman las acciones sanitarias y se acciona una vigilancia epidemiológica que ya está coordinada por el sector salud con los diversos sistemas y hospitales que tenemos acá en el país. Pero no es la idea alarmar a la ciudadanía de manera innecesaria. Sí aprovechamos este espacio para reiterar las medidas que tenemos siempre que tener higiénicas, lavado de manos y siempre buscar ayuda ante una infección respiratoria. Muy bien, ministra, muchas gracias. Bueno, lo que hay que decir es que se han agotado todas las mascarillas que habían en Lima. Todas las farmacias las han vendido. Y lo otro es de que la alarma ya de alguna manera se ha desatado y no cabe duda que estos son los efectos de estas formas tan rápidas que tenemos de comunicarnos. En el Ecuador también han descubierto un caso de este virus, del coronavirus, que después les voy a contar que su verdadero nombre es otro. De otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha emitido un comunicado que dice que hasta el momento el número de víctimas mortales se eleva a 85 en todo el mundo y el de casos confirmados oficialmente es de 2.700. El caso es que la capital china registró este lunes el primer muerto con el coronavirus. Estamos hablando de Beijing, que está generando una angustia creciente en el mundo frente a los más de tantos, casi 100 fallecidos, mientras la Organización Mundial de la Salud elevó la amenaza internacional de la epidemia a alta. Estamos en estrecha comunicación con China sobre el virus, tuiteó el presidente estadounidense Donald Trump antes de agregar que había ofrecido cualquier tipo de ayuda, toda la que sea necesaria, al gigante asiático que ha cerrado a cal y canto numerosas ciudades para impedir su propagación. Aquí en el Perú se ha suspendido todos los tours de gente que pensaba viajar a la China y que no eran pocos. En Mongolia, que como saben ustedes está entre China y Rusia, se ha convertido en el primer país que cierra las carreteras que la unen con China. Las personas procedentes de la provincia china de Hubei, la más afectada, no podrán entrar en Malasia, no podrán entrar en Alemania, no podrán entrar en Turquía, que además han obligado a sus ciudadanos a que no viajen a China.
mientras Francia y Estados Unidos preparan la evacuación de sus ciudadanos. A mí me llama la atención ese manejo de la información. Los alemanes, los americanos, los ingleses que tienen dinero van a sacar a sus conciudadanos de estos tipos donde estén en riesgo, de estos lugares donde hay riesgo, pero de esa forma no traerán el riesgo a sus propios países, pregunto nomás. Medio centenar de enfermos han sido censados en el resto del mundo, donde una docena de estados desde Asia a Australia, pasando por Europa o América del Norte, han sido ya alcanzados por el virus. La crisis hace temer una mayor fragilización de la economía china e incluso mundial. Las principales bolsas mundiales cayeron más del 2% este lunes en Japón y en Europa, mientras en Nueva York operaba en rojo. Asimismo, varias competiciones deportivas internacionales programadas en territorio chino y actuaciones de grupos artísticos han sido aplazadas o desplazadas. Por ejemplo, la Vuelta Ciclista a Hainan, que se iba a celebrar a finales de febrero, ya no se llevará a cabo. Mientras tanto, el primer ministro de China ha viajado a Wuhan, o a Wuhan, como le dice la gente, supongo utilizando la semejanza de la palabra a los deliciosos guantán. Wuhan suena mejor que decir Wuhan. Las dimensiones de la amenaza de propagación la esbozó el alcalde de Wuhan, epicentro del nuevo virus aparecido en diciembre, una ciudad de 5 millones de habitantes. Yo había leído en otro lugar que son 10, casi la mitad de la población se había desplazado para pasar la fiesta de Año Nuevo que se celebró el sábado. El cierre a cal y canto de esta ciudad desde la semana pasada le da un aire fantasmagórico. La mayoría de los comercios están cerrados y los vehículos no esenciales no pueden circular, constató un equipo de la agencia France Press. Cada día estoy más preocupado, reconoció un estudiante vietnamita de 32 años. Había un letrero luminoso que decía "Venga Wuhan", rezaba un cartel luminoso en un rascacielos de la ciudad en un intento de levantar el ánimo de la población que debe permanecer encerrada en sus casas. El primer ministro Li Keqiang llegó ayer a Wuhan en la primera visita de un dirigente del régimen comunista a la ciudad desde el comienzo de la epidemia en diciembre. En las imágenes difundidas por el gobierno chino, el primer ministro aparece con una bata de plástico azul y una mascarilla examinando datos de un paciente en la cama de un hospital. En los hospitales de Wuhan, la situación es caótica, los pacientes tienen que esperar horas antes de poder ver a un médico. Ante esta situación se están construyendo 2 hospitales de 1 millar de camas cada uno, que estarán listos en tiempo récord de 15 días. ¿Se imaginan construir un hospital en 15 días? Esto debería servir de ejemplo a tantos peruanos que para construir o reconstruir el norte no tienen cuándo terminar, ni parece que quisieran comenzar. La capacidad de propagación del virus se reforzó, indicaron funcionarios sanitarios chinos, aunque dijeron que este nuevo coronavirus no es tan potente como el virus del
tras el síndrome respiratorio agudo severo que originó una mortal epidemia entre los años 2002 y 2003 que dejó de cerca de 750 muertos. Los dirigentes chinos de la provincia de Hubei son blanco de críticas en las redes sociales donde son tachados de incompetentes o ridiculizados por su gestión de la epidemia. Unos comentarios poco habituales en China donde las críticas a las autoridades suelen ser censuradas. El director de la Organización Mundial de la Salud, el griego Tedros Adhanom, era esperado en Pekín. Su organización, que renunció por el momento a declarar emergencia internacional, revisó a alta la amenaza de la epidemia a nivel mundial. Investigadores de Hong Kong estimaron que el número de casos podría superar ya los 40.000 y que el número de contagios podría duplicarse cada 6 días. Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos informaron el lunes que secuenciaron los genomas de 2 de los primeros casos en Estados Unidos del coronavirus, denominado 2019 COVID, y que confirmaron que el virus era el mismo que el detectado en China. El retrato robot del coronavirus empezó a esbozarse. Es menos mortal que el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS, pero más transmisible, al parecer incluso antes de la aparición de los síntomas, mientras que la comparación de su pariente arroja pistas sobre cómo combatir la epidemia. Bueno, vamos a hablar de otros problemas en el mundo o regresamos a revisar los nuestros. Bueno, el problema del que les iba a hablar en el mundo es que fuertes tormentas han dejado 55 muertos y varios desaparecidos en el Brasil. En la zona llamada de Espíritu Santo, se señala que 9.000 personas han perdido su residencia y fueron desalojadas de sus casas. El número de muertos por las fuertes lluvias que castigan desde el jueves al estado brasileño de Minas Gerais sudeste llegó a 45, mientras que los municipios declarados en estado de emergencia han llegado a 101, informaron este lunes fuentes oficiales. Bueno, regresemos a las noticias nacionales. Los analistas de las encuestas están convencidos que Daniel Urresti será el más votado a nivel nacional. Y hay estos observadores de la política que sin bolas de cristal hacen análisis y pronósticos, piensan hasta que el próximo presidente de la República pudiera ser Daniel Urresti. Veamos un video en relación a lo que dijo el señor Torres de Ipsos. Está confirmando, afortunadamente están avanzando. ¿Hay algo que te rápido. ha sorprendido, alguna diferencia, por No, mínima que sea, no, que te haya llamado la atención? Por el momento no hemos detectado nada. Como comentamos ayer, nuestro trabajo, digamos, tiene al final del conteo rápido un margen de error de más o menos un punto porcentual para cada partido. Y, digamos, haciendo un símil para los curules, es más o menos un curul en cada región. O sea, los datos que hemos dado pueden variar, digamos, si un partido tuvo 2 congresistas en una región, de repente tiene 1 o tiene 3, pero más no varía. Eso a nivel acumulado puede al final representar que algún partido tenga 2 congresistas más o 2 menos, pero en ese rango nos estamos moviendo. O sea, en orden de magnitud lo que hemos presentado anoche se va a confirmar. Pero me llama la atención en el caso de Juntos por el Perú, que tiene 5.1%. Ese es el caso más difícil, ¿no? Está en el borde,
Podría, Nosotros- o sea, si se cae de ese punto 1, Claro. pierde... Exactamente, si se queda con 4-9 no pasa la valla. Ajá. En cuyo caso esos 5 congresistas que Se se redistribuyen. van a redistribuir Sí. en función de los votos que haya obtenido sus congresistas en cada región. O sea, no es una distribución proporcional, sino corresponde a lo que haya ocurrido en cada distrito electoral. Somos Perú, en cambio, sí está firme con el 5.6. Yo diría que sí. Pero dirías, no es... En teoría, digamos, podría caer, porque todavía está en el margen de error, pero mi opinión técnica es que probablemente ya pasó, porque en ese rango el margen de error en realidad es un poco menos de 1, tiende a ser medio punto, entonces Ya. estamos bien. Y en tu Frente Amplio ya animó, esos Sí, están... esos están con seguridad y por las dos vías, por Y- la vía del y- 5% y por la vía de presencia en varias regiones. Ajá. Democracia Directa, que es el primero de los que no pasan la valla, según este cálculo, tiene 4.2. Sí, Teóricamente podría, también. pero es inverosímil. Muy difícil, Sí, está muy entiendo. concentrado su voto en ciertas regiones, en Cusco, por ejemplo, pero poco en otros lados. El PPC está liquidado. Es el caso inverso, está más concentrado en Lima, ¿no? He visto el conteo rápido está encima del 6% en Lima. Exacto, si no hubiese la valla, Sí. ellos habrían conseguido representación por Lima. Pero Nada no- más. Pero nada más. Ajá, no tienen presencia... Muy pequeña. Claro, alguna tendrán, Claro. pero digo, No le distinguible alcanza. en una región más. No le alcanza, ese es el tema. Habría sido una estrategia política importante trabajar una segunda región y con eso podrían haber pasado la valla. Bueno, de repente, ¿no? Efectivamente era una posibilidad, pero no, ya es tarde para eso. Respecto del simulacro que hicieron ustedes el sábado, Ajá. ¿hay algo en los resultados que llamó la atención? Por ejemplo, lo que ha ocurrido con Unión por el Perú Claro. o con FREPAP, no Bueno, se veía venir en ese... En el simulacro del sábado ya estaba lo de FREPAP y ya estaba lo de Podemos, ¿no? a esa Claro. altura. Nosotros comentamos en el simulacro Sí. que lo que había ocurrido es que la gente que pensaba votar viciado había disminuido considerablemente y los que más habían crecido eran Podemos en Lima y FREPAP a nivel nacional. Ujú. UPP ya estaba, digamos, pasando la valla y de hecho los porcentajes que ha obtenido UPP tampoco son tan grandes. La No, sorpresa... nadie ha obtenido porcentajes Bueno, grandes. Eso es cierto. Sí. Pero la sorpresa con Sí. UPP, y eso sí, digamos, creo que nadie la vio, es que por el sistema electoral Ujú. que tenemos, un liderazgo en ciertas regiones, a pesar que en el acumulado nacional sean pues 6%, 7% de votos, sin Sí. embargo le alcanza para tener una alta 6.9. representación. ¿Cuáles son exactamente las regiones donde han tenido tanta Bueno, presencia? Ayacucho, Puno, Ajá. Arequipa y en general toda la Sierra Sur, ¿no? También hay algo en Huancavelica, en Cusco, Madre de Apurímac. Dios, Purímac, por supuesto. Moquegua, Tacna, no. me parece que Tacna, sí, Sí. no sé cuál de los dos, pero también tiene un Ya. representante. Y en el caso del FREPAP, Eso está más repartido, es una presencia más nacional, incluyendo Lima, ¿no? Ujú. En realidad es un movimiento que ya tiene pues más de 20 años, ¿no? Es un claro, partido ya ha tenido congresistas. y con una militancia bastante numerosa. Lo que pasa es que hasta el momento no había logrado saltar a convencer a los no integrantes del partido, del movimiento, ¿no? Ujú. Esta vez sí lo ha logrado al final y probablemente porque cuando la gente decía... Han voy a roto votar- la barrera confesional, digamos, Sí, el así límite es. de quienes pertenecen a la religión o no, Claro. ahora han atraído esos votos. Sí, yo creo que cuando hace una semana la gente nos decía voy a votar en blanco o nulo, en realidad nos decía no voy a votar por ninguno de los que conozco, ¿no? Y alguna gente dijo, claro, no quieren votar por los partidos que han estado en el Congreso, ¿no? Ujú. Y entonces había una campaña porque se votara efectivamente, de manera tal que no pasaran la valla a algunos partidos que habían estado en el Congreso y que supuestamente no iban a conseguir estos votos, ¿no? Me refiero al APRA, por ejemplo, o a Solidaridad. Sin embargo, lo que no se contempló es que el rechazo era mucho más amplio y que la voluntad de votar por algo diferente era más extendida. Y eso es lo que ha levantado FREPAP, con una oferta muy, digamos, difusa, pero en todo caso que transmite integridad, honestidad, por lo que tiene pues una base religiosa, ¿no? Ujú. Creo que ese ha sido el elemento que ha traído a electores que no son de su movimiento. Podemos Perú también se veía, ya me Podemos decía, venía creciendo, eso es algo que sí lo comenté yo más de una vez, Urresti había quedado segundo en la alcaldía de Lima. Ujú. Claro, tuvo un momento dado en el cual parecía que no iban a permitirlo participar, ¿no? Correr, sí. Entonces eso quizás frenó un poco el crecimiento. O sea, podía haber sido mayor. Pero sí, pero una vez que volvió a campaña, Ujú. él es una persona que
por supuesto muy cuestionada por el tema de su participación en el caso Bustíos, en el caso Bustíos, ¿no? Que está en investigación. Sí. Pero por otro lado es una persona con mucha comunicación, con chispa, ¿no? Y que a la gente pues en Lima más... ¿Es Lima? Esa era la siguiente pregunta. Sí, Podemos es un fenómeno limeño. No tiene, claramente. digamos, Muy poco. Es a fuerza de Lima y Callao, me imagino. Sí, se extiende un poco, pero ha logrado lo que ha logrado. Claro, así es, ¿no? Porque efectivamente su campaña anterior municipal lo hizo muy conocido, ya era conocido antes cuando fue ministro. El tema de la seguridad ciudadana es muy importante en Lima, ¿no? Y la chispa que tiene lo ayuda, ¿no? Tienen cálculos muy bien, de vámonos a otro tema. Sobre cuánto de preferencia. Les voy a dar un nombre del cual es necesario que lo guarden en la memoria porque va a ser muy mentado en los próximos meses. Se trata de Wilmer Cayagua. Wilmer Cayagua. Cayagua se escribe Cayllua. Este personaje, que es uno de los curacas, digamos, del FREPAP, ha tenido expresiones muy fuertes sobre la comunidad LGTBI. Y las palabras que él ha dicho, se quedarán grabadas ahí como unas palabras que pueden o deberían tomarse en cuenta en los próximos artículos sobre palabras o frases famosas. Dice que los LGTBI tienen el mal enquistado en su corazón y en su sangre. Veámoslo a este señor y acuérdense de su cara y tengan miedo los que tengan que tener. El candidato Wilmer Cayagua ha señalado que desde su grupo, el FREPAP, van a impulsar la educación con moral y ética en los colegios. Asegura que están preparados para aportar al país. Ha hecho un llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas, aunque aclaró que ellos no hacen alianzas y tampoco piden favores. Respondiéndole de esta manera a Marta Chávez, ha expresado que el FREPAP es transparente. También ha manifestado que no están de acuerdo con la forma de vida de la población LGTBI y que el mal está enquistado en su corazón, pero que estas personas tendrán la oportunidad de conocer el decálogo universal de los 10 mandamientos. Pues sigue siendo lo mismo. Estamos preparados, estamos adiestrados, enseñados para poder aportar en estos comicios electorales, aunque nos toca pues un corto tiempo de 1 año y 4 meses, en la que nosotros vamos a impulsar pues, la curricular, nuestra educación comenzando desde el nido, primaria, secundaria, sea eficiente para que salgan hombres de bien, con esa virtud, con esa enseñanza de educación moral y dignidad. En la ciencia infusa del decálogo universal de los 10 mandamientos, ahí está todo el gobierno de todo gobernante, ¿no? Ese es el principio de moralización. Dentro de los 10 mandamientos está... entonces en el matrimonio civil de 2 personas del mismo sexo? Definitivamente eso no estamos de acuerdo. No comparto con su manera de vivir, porque ellos son ciudadanos naturales del Perú, están enquistados pues en su corazón, en su sangre, el mal, pero van a tener pues una oportunidad de conocer el decálogo universal. Mediante eso va a entrar en la moralización y más adelante serán hombres de bien, hombres que realmente van a aportar al país. El moral y ética se ha perdido en sus últimos tiempos, ya no hay moral. Por eso esta situación que actualmente vivimos, esta cruda realidad, lo palpamos, ¿no? El fujimorismo, Marta Chávez ha dicho que tiene muchas coincidencias con ustedes. FREPAP no hace alianzas, no pide favores. FREPAP es transparencia.
en ideas? No. No, definitivamente no. Nuestro principio, sabemos, es la moralización, educación, salud y justicia. Señor Callagua, una pregunta. ¿Usted... Bueno, vámonos a otro caso a propósito de moral, inmoral o mora. Resulta que ha aparecido una hija de Daniel Mora que reclama que su papito es Daniel Mora y le han puesto un nuevo dolor de cabeza. Parece que el hecho de que, bueno, es una lucubración que yo hago, ¿no? De que Mora haya tratado de poner en línea a las universidades y a los colegios, le está costando caro, porque por ahí están apareciendo todos los trapos sucios de este general. Lo cierto que la noticia dice que Daniel Mora, sobre demanda de paternidad, si es mi hija, será bienvenida. Veamos. Que presentó una demanda por paternidad de su hija será bienvenida en su familia. Esa manifestación fue realizada a través de su cuenta de Twitter momentos después de los comicios electorales. Asimismo, aseguró que está dispuesto a someterse a una prueba de ADN. Mora señaló que de comprobarse que es el padre biológico de la demandante, se trataría de un regalo de Dios que tomaría con mucho amor, ya que perdió 2 hijos en su vida. Bueno, ¿qué diablos es ese síndrome respiratorio de Oriente Medio al que se llama MERS, que es el verdadero nombre del coronavirus? En una página científica nos explican que es una enfermedad respiratoria vírica causada por un coronavirus que se llama el MERS, MERS-COVID, COVID, que se identificó por primera vez en Arabia Saudita en el 2012. Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades humanas que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. El cuadro típico consiste en fiebre, tos y o diarrea. La neumonía es frecuente. Sin embargo, también hay algunos casos asintomáticos. Asimismo, se han descrito síntomas gastrointestinales como la diarrea como único síntoma. Bueno, los casos graves de MERS pueden presentar insuficiencia respiratoria, que es el mayor problema, y que se necesite ventilación mecánica o ingreso a unidades de cuidados intensivos. Bueno, no voy a seguirles leyendo esto porque no quiero asustar a nadie y es muy probable que no pase nada. Bueno, hay una noticia que tiene que ver con el coronavirus que dice que Taiwán ha multado con $10,000 a un infectado con el coronavirus por no haber dicho que tenía, por ocultar los síntomas. Un varón de 50 años visitó un club de baile sin usar máscara un día después de regresar de Wuhan. El gobierno de Kaohsiung, en Taiwán, China, multará a un hombre infectado por el coronavirus por no informar a las autoridades que tenía síntomas. Pan Chao-jing, especialista del Departamento de Salud de Taiwán, declaró que ese varón será multado con $300,000 nuevos de Taiwán, equivalente a unos $10,000 estadounidenses. Así lo informó y lo manifiesta una ley de control de enfermedades transmisibles. Bueno, yo creo que basta ya de todas estas enfermedades, que hay personas que son, ¿cómo se llaman? Aquellos que creen que siempre están enfermos.
¿cuál es la palabreja? Una ayudita a producción. ¿Ah? Hipocondriacos. Estamos rodeados por todas partes de hipocondriacos. Cálmense, que verán que no pasa nada. La República, nuevos partidos ya están en el Congreso. Al 89% de las actas procesadas, los curules que tendrían los partidos según la OMPE serían Acción Popular 26, Alianza para el Progreso 21, el FREPAP, el de los pescaditos 15, Unión por el Perú 14, Fuerza Popular 13, Podemos Perú 12, Partido Morado 10, Frente Amplio 10 y Somos Perú 9. Bueno, si vemos FREPAP, o sea, el Partido del Pescadito de los Fanáticos Religiosos, tienen 15 votos contra todos los demás que suman la diferencia. El comercio, las bancadas solo formarían alianzas en temas concretos. Bloques virtuales congresistas afirman que coincidencias en lo político y económico serán claves. La mayoría concuerda en debatir reforma política. Elección: Daniel Urresti de Podemos Perú se perfila como el candidato más votado. Estoy leyendo El Comercio. Juntos por el Perú corre el riesgo de no superar la valla electoral. El Ministerio de Salud evalúa 4 casos de sospechosos de coronavirus. 3 ciudadanos chinos y una peruana permanecen en el hospital 2 de mayo. Ya se reportan más de 100 fallecidos en el mundo entero. En el mundo entero, ¿no? O sea, fíjense que están manejando o dominando de alguna manera la enfermedad, que es una enfermedad que, como todas las enfermedades con virus, lo que hacen es tratar los síntomas. Si estás con un síntoma de pulmonía o de neumonía, usa los métodos normales como son los sprays o el oxígeno que usan en las clínicas. La mayoría de la gente no se muere. El Comercio publica también una nota que dice: el mundo recuerda el horror de Auschwitz con la esperanza de que nunca se repita. Policía determina que 3 factores ocasionaron letal deflagración. Bancada de UPP planteará la liberación de Antauro Humala, adelanta Virgilio Acuña. Juez decidirá hoy sobre el pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori. Virgilio Acuña es un personaje curioso, un hombre totalmente político, o sea, siempre vivió con el virus de la política dentro de él. Es hermano de que maneja el partido Alianza para el Progreso, y que en realidad es bien difícil de imaginar a Virgilio Acuña, que además fue miembro de Solidaridad Nacional y fue regidor en Lima por el partido Solidaridad con Castañeda Locio, un excelente regidor, muy oportuno en sus intervenciones. Lo conozco personalmente desde hace 15 o 20 años y para mí es difícil entender que él esté representando a Antauro Humala, y creo que de alguna manera, de presentarse una situación crítica con este grupo de rebeldes sin causa que representa a Antauro Humala, Virgilio Acuña será
manejado indirecta o directamente por su propio hermano, el que maneja Alianza para el Progreso. Estoy dando mi opinión personal. Juez decidirá hoy sobre el pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori. Confidencias de ex asesor de Donald Trump en libro elevan tensión de juicio político. Habrían hasta 1.000 millones de soles sin sustento adecuado en planillas del Estado, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Una interesante fotografía de la Armada Nacional de Colombia, donde se ve que una familia perdida, se ve a la familia y atendido por la Armada de Colombia, que conjuntamente con la peruana rescataron a esta familia que estuvo perdida por 34 días. Una mujer colombiana y sus 3 hijos de 14, 12 y 10 años sobrevivieron comiendo frutas silvestres hasta que un pescador los halló en una sola agreste de Loreto. La madre y los menores fueron llevados a su país por marinos del Perú y Colombia. Sufren deshidratación y desnutrición y tienen laceraciones y larvas en la piel. Bueno, las cosas aparentan estar mal, pero están mucho mejor de lo que parecen. Un momento. ¿Hay algo bueno? Escuché un momento. Resulta que ha llegado nuestra Pantera Negra. ¿Se la mostramos a los televidentes a la Pantera Negra? No. Ok. Entremos con nuestra canción deseando que todo sea mejor, que este mundo cambie, que de las cosas que nos sucedan saquemos lecciones. En el caso, por ejemplo, de aquellos que están preocupados por lo que pasa en el Congreso, acuérdense que ese Congreso va a estar poco tiempo. Acuérdense que hay un ejecutivo que no aceptará leyes como las que por ahí propuso algunos de los que ha ganado, que lo primero que harán será cerrar los medios de comunicación o mandar al paredón a todo el mundo. Eso no va a pasar. Tampoco va a pasar que se vaya a extender más el virus el coronavirus. Así que a ser optimistas. Pongamos nuestra canción y simultáneamente digamos, colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia se habrán quedado. Yo tengo fe, yo creo en el amor, yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, yo tengo fe, la 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 la, la 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 la, la 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 horas en París, 12 en tiempo universal, Radio Francia Internacional emitiendo desde París 30 minutos de edición que arrancan con nuestro informativo y lo esencial en la actualidad internacional a esta hora en el mundo. Es martes 28 de enero de 2020. Titulares. Carlos Herranz.
Donald Trump anunciará hoy su propuesta de paz para Oriente Medio sin contar con los palestinos. En cambio, el presidente de Estados Unidos presentó el proyecto ayer al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su rival político Benny Gantz. RFI ha pulsado el ambiente de rechazo del plan en las calles de Palestina. El número de víctimas mortales por el coronavirus en China ha sobrepasado la barrera del centenar. La Organización Mundial de la Salud ha elevado la amenaza y países como Francia, Estados Unidos o Japón se disponen a evacuar de forma inminente a sus ciudadanos de la región de Wuhan, foco del virus. La justicia peruana decidirá hoy si manda de nuevo a prisión preventiva a Keiko Fujimori. El fiscal solicitó 18 meses de prisión preventiva, afirmando que existe riesgo de que huya del país. Con Vanessa Loaso en los controles técnicos comienza el tiempo de información en Radio Francia Internacional. This is a plan that's very important to peace in the Middle East. No matter where I went, they say Israel and the Palestinians, they have to make peace before you can really have peace in the Middle East. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de acuerdo del siglo a su plan de paz para Oriente Próximo, que presentó la víspera a su amigo, en palabras del propio Trump, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Un acuerdo de paz cuyos detalles revelará esta tarde Trump y para el que las autoridades palestinas no fueron tenidas en cuenta. En el Salón Oval de la Casa Blanca, junto a su rival político, el centrista israelí Benny Gantz, a quien Trump también invitó, Netanyahu calificó este plan de paz como la oportunidad del siglo. El acuerdo del siglo es la oportunidad del siglo y no la vamos a dejar pasar. Hoy quiero agradecerle por todo lo que ha hecho por el Estado de Israel. Usted ha sido el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca y creo que mañana podemos seguir haciendo historia. Gracias, señor presidente. Del lado palestino, tanto la autoridad palestina como el movimiento Hamas, que controla Gaza, rechazan el llamado plan del siglo por considerarlo totalmente pro-israelí y llaman a boicotearlo. Pero, ¿cuáles pueden ser sus líneas fundamentales? Buscamos elementos de respuesta con Jean-Paul Chagnolot, especialista en Medio Oriente. L'essentiel, semble-t-il, mais ça a déjà été présenté, donc c'est un peu connu, aura une dimension économique. Lo esencial, que ya ha sido presentado y se conoce, tendrá una dimensión económica. Algunos lo han resumido bajo la fórmula: los Estados Unidos quieren comprar la paz. Es lo primero. Lo segundo es todo lo que ha sido preparado previamente, que veremos si se concretiza. Trump ha reconocido Jerusalén como capital de Israel, lo que de una manera significa que la cuestión de Jerusalén no se plantea en el plan de paz. En segundo lugar, considera que las colonias no son ilegales, siendo que el derecho internacional especifica esa ilegalidad. Para él la cuestión tampoco se plantea. Finalmente, sobre los refugiados, que es el tercer punto importante, ha cortado toda ayuda a la UNRWA. Es una forma de decir que el problema no será tratado. Sacando estos tres puntos principales, Jerusalén, la colonización y los refugiados, es poco lo que queda. Si se confirma, es un plan completamente asimétrico, la negación de los derechos de unos para consolidar los de otros. No es así como se consigue la paz. C'est une négation même des droits des uns pour conforter les droits des autres. C'est pas comme ça qu'on crée la paix. Escuchaban al especialista en Medio Oriente Jean-Paul Chagnolot. Recuerden que el movimiento islamista Hamas participará esta tarde en una reunión palestina sobre el plan de Trump. El otro gran asunto de la actualidad esta hora está en China. El número de víctimas mortales por el coronavirus ha sobrepasado la barrera del centenar. En las últimas 24 horas se han producido 25 muertes más, elevando ya la cifra total de fallecidos a 106 y a más de 4.500 el número de infectados. La Organización Mundial de la Salud ha elevado la amenaza internacional. En las últimas horas se ha confirmado el primer caso de un infectado en Alemania, mientras cada vez más países estudian cómo evacuar a sus conciudadanos atrapados en Wuhan. Alessandre Bedibtro es médico especialista en el Hospital Pitry-et-Saint-Pétrier de París. Dans les premières phases des épidémies, on a toujours tendance à surestimer la mortalité. En las primeras fases de las epidemias hay una tendencia a sobreestimar la mortalidad. Por lo general, las cifras de la mortalidad son revisadas a la baja. Con este coronavirus, la tasa de mortalidad es relativamente débil. Aunque hay dudas, se estima que podría estar entre 1,5 y 2,5, lo que lo convierte en un virus respiratorio banal como la gripa. En cuanto a su gravedad, si el virus no muta y sigue como va, parece que a los pacientes sin problemas de salud anteriores no los afecta con formas graves. Por eso es que estamos más cerca de una gripa de temporada.
Recuerde que en Francia 10.000 personas mueren al año a causa de la gripa y sin embargo muchos franceses son reacios a vacunarse contra la gripa y a tomar las medidas de precaución básicas. Rétif à la vaccinación y de pas apliquer les précautions de base. Estados Unidos, Francia, Japón y otros países organizan este martes la evacuación de sus ciudadanos. Japón anunció que enviará este martes un avión a Wuhan para evacuar a unos 200 nacionales y aprovechará para llevar a la ciudad mascarillas y trajes de protección. También Francia enviará mañana miércoles un primer vuelo para repatriar el jueves a sus primeros ciudadanos. Y siguiendo con la actualidad, precisamente aquí en Francia, esta mañana a primera hora ha comenzado la evacuación del campamento de migrantes de Aubervilliers, en el norte de París. Entre 900 y 1.800 personas han sido trasladadas en buses a centros improvisados en una operación policial de grandes dimensiones. Se trata de la 60ª operación de gran envergadura que se realiza desde 2015 para limpiar los campamentos de migrantes en París o sus alrededores. El presidente Emmanuel Macron dijo el año pasado que Francia debe poner fin a su enfoque laxo, dijo, en materia de inmigración. Miramos ya hacia América. La excongresista colombiana Aida Merlano, quien en octubre de 2019 escapó de la cárcel mientras se encontraba en una cita médica en su país, donde cumplía una pena de 15 años de prisión por corrupción, fue arrestada en la ciudad venezolana de Maracaibo. El caso de Merlano, de 43 años, tomó tintes de película de acción en la mañana del pasado 1 de octubre, cuando después de pedir permiso de 3 meses, obtuvo una autorización para ir a una cita médica fuera de la cárcel del Buen Pastor de Bogotá. Los detalles de un caso digno del mejor guión de Hollywood con Ana María Ospina. Aida Merlano se inventó una estructura basada en la compra de votos en el Caribe colombiano, lo que le permitió obtener una curul en el Senado. Según la Fiscalía, el dueño de la firma que coordinaba 10 de los más grandes proyectos de infraestructura en la región habría entregado millonarios cheques a la estructura de corrupción electoral por la que ya fue condenada Merlano a 15 años de cárcel. Las donaciones del empresario, según Gerlain, hermano del ex senador conservador y uno de los jeques de la política del Caribe colombiano, Roberto Gerlain, habría servido para comprar sufragios, pagar el personal de seguridad y armas de fuego para custodiar las altas sumas de dinero en efectivo que se manejaban. Algunos expertos estiman que la fuga de Aida Merlano el pasado 1 de octubre tenía entre los objetivos proteger la identidad de los principales donantes a su empresa criminal como Gerlain. La huida de Merlano le costó el puesto al entonces director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia por varios errores en la vigilancia de la condenada durante la visita al odontólogo para un tratamiento estético. Ese día se bajó desde un segundo piso con una cuerda y fue recogida en la calle por un motociclista sin que ninguna autoridad se percatara. Además, ese día se disminuyó el nivel de seguridad, lo que implicó que en su desplazamiento no estuviera la fuerza pública y un grupo operativo dedicado. También se ordenó cambiar al conductor y al dragoneante desde su salida del penal. Gracias, Ana María. Más asuntos mirando hacia América. Un Congreso muy fragmentado y el desplome del fujimorismo son los dos grandes rasgos que dejan a su paso las elecciones legislativas del pasado domingo en Perú. Tras su debacle electoral, la justicia peruana decidirá hoy martes si manda de nuevo a prisión preventiva a Keiko Fujimori. El fiscal solicitó 18 meses de prisión preventiva, afirmando que existe riesgo de que huya del país. Angélica Pérez con los detalles. Durante las 11 audiencias en las que se revisó el pedido, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lavallato, mostró nuevos testimonios y documentación que vincularían a la excandidata con los delitos de lavado de activos, obstrucción a la justicia, organización criminal, fraude procesal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Según un testigo, Keiko estaba al tanto de los aportes de Odebrecht y dijo además que ella le pidió conseguir aportantes falsos. La lista de falsos aportantes para las campañas de Keiko en 2011 y 2016 han sido identificados y llegan ya a 53. Keiko Fujimori rompió toda legalidad posible, no solo porque captó dinero de Odebrecht, sino porque está demostrando objetivamente que recibió millones de dólares en efectivo, en maletas, clandestinamente y no bancarizado. Está acreditado que obstruyó la averiguación de la verdad amenazando, induciendo, coaccionando a testigos, sostuvo el fiscal. No obstante, la defensa de Keiko Fujimori considera que la fiscalía no ha presentado graves y fundados elementos que acrediten la participación de su defendida en los delitos que se le imputan. Según la abogada Juliana Loza, los hechos que la fiscalía señaló contra su apoderada
no constituyen delito. Gracias, Angélica. A medida que se conocen nuevos detalles sobre el accidente de un helicóptero en California que originó la muerte de la estrella de la NBA y su hija, hablamos de Kobe Bryant y 7 pasajeros más, miles de seguidores siguen rendiéndole tributo en diferentes ciudades del mundo. La primera hipótesis que se plantean las autoridades tiene que ver con la neblina que habría impedido que la aeronave fuera monitoreada. En página cultural, anoche se otorgaron en París los premios de la Académie des Lumières, por los que la prensa internacional juzga y premia lo mejor del cine francés. Allí en la ceremonia estuvo nuestra compañera María Carolina Piña. Good evening. Buenas tardes. Bonsoir. La diva absoluta Isabelle Huppert fue la encargada de abrir esta 25ª ceremonia de los premios Lumière, los galardones de la prensa internacional al cine francés, una gala que reunió en la mítica Sala Olimpia de París a la crema innata del cine de Francia, así como a 2 invitados especiales, el italiano Roberto Benigni, quien recibió un premio de honor, y el maestro franco-griego Costa Gabras, quien reiteró lo mucho que quiere a Francia ante los micrófonos de RFI. Francia es mi país. Francia me recibió. Tuve que huir de mi país porque en Grecia no había ningún futuro para mí. Francia me abrió sus brazos. Pude estudiar, trabajar y hacer las películas que no hubiera podido hacer en ningún otro lugar. Todo eso fue gracias a Francia. Por su parte, Los Miserables de Lachlie se consagró como la mejor película francesa del año para los críticos extranjeros, cinta que se adentra en el explosivo mundo de los barrios pobres de Francia y que ha tenido un éxito rotundo